Buenas tardes, mis niñas. Aquí tengo ya los trazos de la falda con cortes ornamentales y voy a hacer su desarrollo. Recuerden que antes de recortar debemos marcar debidamente todas las piezas, ¿verdad? Debemos marcarlas bien. Esta es la parte de la espalda, ¿sí? Costado, centro, espalda. Y aquí en la parte posterior tenemos la pieza número 5, la cual no va a llevar costura en el centro. Aquí va a ir en tela doblada. La costura llega solamente hasta donde tiene la punta de la falda. Aquí, esta parte de aquí es la del cierre, ¿verdad? Aquí va a ir el cierre y hasta aquí llega la costura, y esta piecita de acá la vamos a sacar en tela doblada. Entonces, una vez que ya tengo indicado eso, vamos a cortar, vamos a separar las piezas, ¿sí? Recuerden que el dobladillo, para cortar debemos de doblarlo en el papel para que nos salga la debida inclinación. ¿Ya? Aquí ya tengo cortado el costado, la parte del hilván. Ahora quiero cortar lo que es la parte de la cintura, pero para eso yo voy a doblar. Aquí en este caso, en esta falda que voy a hacer para una cliente, por su cintura, que es un poquito grande su cintura, no me alcanza para agregar otra pinza más, ¿ya? O sea, no me ha dado para poder distribuir más la pinza. Esta pinza de aquí me salió de 1 y la de acá de 1. Entonces no me salió la pinza de acá. En todo caso, no afecta en nada, porque como las pinzas van cerradas, no afecta en nada, ¿no? Entonces igual los cortes son los mismos. Entonces en mi caso tengo solamente una pinza para cerrar. Recuerden que la pinza la cerramos, ¿no? Pero ustedes me dirán, ¿y cómo si la pinza de atrás se supone que es la única que no se cierra? La cierro, pero en el rato de cerrar este valor se va a pasar en este corte, ¿ya? La pinza la cierro, pero este valor se va a pasar acá. Entonces la voy a cerrar, ¿sí? La voy a cerrar de una vez hasta donde es. Esta sí no es como en el delantero, que cerramos la pinza y llevamos hasta la cadera. Eso no podemos hacer aquí, pero en el delantero sí podemos realizar así eso. Podemos doblar y perder el doblez hasta la cadera. En la espalda no. En la espalda no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a pegar, ya, vamos a cerrar esta pinza, ¿sí? Ahí, la pinza la cierro exactamente hasta donde es. Estoy ahorita trabajando en la parte posterior. No sé qué se me hizo la cinta. Encontré, ya. Entonces la cerramos, ¿no? La cierro. Una vez que la cierro, corrijo el cavado de la cintura. Lo corrijo. Recuerden que cada vez que se cierra una pinza siempre se altera un poquito la línea, ¿ya? Entonces aquí está, ¿ya? Y corto. De esta manera ustedes van a hacer el desarrollo de su falda, ¿ya? Una vez que ya he cortado, elimino este excedente de acá del centro de la espalda, ¿sí? Y procedo a cortar. ¿Cuál voy a cortar primero? Una vez que yo ya he cortado todo el contorno, voy a cortar esta, la del punto 12, lo voy a cortar hasta abajo. Pero mire que en el rato de yo cortar aquí, con referente a esta pieza de aquí, al yo cortar necesito dejar costura. Necesito dejar costura aquí y acá, ¿sí? En ambos lados. Tenemos que tener mucha precaución en eso. Una vez que yo ya he cortado eso, voy a dejar esta y voy a continuar la de acá. Ahora voy a cortar la del costado, ¿ya?
Si yo corto, dejo costura. Y antes corté aquí, por lo tanto tengo que dejar costura también en esta parte de aquí. Ahorita que voy a cortar la pieza más pequeña, ya, al separar necesito dejar costura. De ahí voy a cortar la otra pieza. Ya. Y aquí me falta un filito que no lo he cortado. Ya. Entonces aquí yo lo puedo ir colocando así. Ya. Ahí yo ya esté la parte superior y voy con la parte inferior. Esta piecita de aquí, la número 5 del posterior, esta no la vamos a hacer con costura en el centro. Esa es la piecita la que va a llevar tablón. Entonces, si yo tengo esto hecho, ya acabé de cortar, tengo aquí, esta es la pieza y estas son las piezas de arriba, ¿sí? Así. Ya. Entonces hago esto, yo ya las corté y está. Entonces, donde yo hago el corte, tengo que dejar costura. Entonces voy poniendo, antes de separarlo, le voy poniendo, yo ya le enumeré, ¿no? Esta es la pieza número 1, número 2, 3, 4 y 5 piezas. Entonces le voy a poner que de este lado, yo tengo que dejarle uno de costura. Del lado de acá, también tengo que dejarle uno de costura, ¿sí? Del lado de acá, costura. Vamos anotando, ¿ya? Todo le vamos poniendo uno de costura para no olvidarme. Del lado de acá también uno de costura. Acá uno de costura. Aquí la pieza pequeña. Acá 1 centímetro de costura. Y en este pedacito que me quedó también, que está cortado, ¿sí ven? En este pedacito así, también debemos dejar 1 centímetro de costura. ¿Sí? Acá 1 centímetro de costura. Es decir, que en ambos lados donde realizamos los cortes, ya, entonces una vez que ya hemos marcado las costuras del 1, ya está todo debidamente marcadito, lo podemos seguir manteniendo de la misma manera como ¿no? Lo podemos seguir manteniendo igual y vamos a hacer lo mismo. Cortamos el dobladillo, el costado, y ahorita yo tengo las pinzas. ¿Ya? Entonces eso era lo que les decía antes, la pinza de la espalda yo la doblo, pero solamente hasta donde es la medida, a diferencia de la pinza del delantero, que sí la podemos perder hacia la línea de cadera, sí la podemos perder, ¿ya? Es más, eso nos ayuda a que no se nos formen bolsitas en la parte delantera, en la parte baja del abdomen, ¿no? Que generalmente a veces a uno se les forman cuando uno se pone las faldas. Más o menos le desaparece, ¿no? Aquí yo ya desaparecí una y voy a desaparecer la otra. Ya. Ahí. Y la desaparezco. La desaparezco, la llevo, la desaparezco hasta el final. Hasta el final de la línea de cadera. Sujeto. Y así mismo corregimos el cavado de la cintura. Nunca olviden corregir, ¿sí? Aunque a veces es mínimo, pero igual. Eso es para evitar que se nos formen puntas. Entonces corto y hago lo mismo que hice en la espalda, ¿no? Corto primero la de acá, la del punto 12, la de cadera. Lo llevo hasta el final, ya, luego corto la pieza de acá, la pieza de acá, la pequeña, luego voy con la segunda pieza, y ya tenemos listo. En la espalda salen 5 piezas, en el delantero salen 4 piezas, entonces vean. ¿Sí? Este es el centro, este es acá, este es acá, ya, como están enumeradas no hay pierde, ¿no? Entonces bien, ahora sí, ya está listo
ya está listo el desarrollo. Ahora tenemos que colocarlo sobre la tela. Ya. Entonces, identifico cuál de las dos piezas es la que va a ir hacia el lado donde están los orillos y cuál va hacia el lado donde están al doblez. Entonces yo cojo y voy a colocar primero la de la espalda, que es la que tiene el cierre, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Déjenme corro un poquito la tela, ¿sí? Y me acuerdo. Estos cortes ustedes de pronto lo pueden hacer combinado con cejo, ¿no? Si que desean. Esta es la pieza del delantero, no lleva corte en el centro, por lo tanto lo voy a colocar aquí donde están los orillos, ¿sí? Aquí, al filo de los orillos, ¿sí? Vamos a bajar un poquito, ya, al filo de los orillos. Hago primero la presentación, ¿no? Porque hay a veces que las personas son pequeñas y digamos la falda le... Entonces hago aquí la presentación, ese es de los orillos. Ahora voy en la espalda, lo pongo aquí. Es como un rompecabezas, lo volvemos a armar, ¿no? Lo volvemos a armar, ¿ya? Y hacemos eso, hacemos lo que es la presentación. O cuando se tratan de estas prendas que son por parte como rompecabezas, debemos de trazar una línea base, una línea guía, donde estas líneas sean igualitas, ¿no? O sea, sean parejitas. Entonces, lo que puedo hacer yo ahorita es más o menos con este cálculo, yo le trepo un poquito, porque igual tenemos que dejar espacio para las costuras. Esta tela está mal cortada. Ya, ahí. Entonces ahí yo voy a empezar a sujetar, ¿sí? Y voy a dejar 1 centímetro de aquí y 1 centímetro de acá. Hago esto y hago esto, ¿sí? Y aquí ustedes tienen, si tienen una escuadra, ustedes me van a utilizar una escuadra para poder controlar. En este caso yo voy a hacer esta hoja, voy a hacer como escuadra, voy a poner aquí, ahí, así, como escuadra, desde la línea del borde de la tela doblada como escuadra ahí. Entonces se entiende que aquí va a ir así. Esa va a ser la guía y esta va a ser la guía, ¿sí? Que tienen que seguir la misma ruta, ¿sí? Así y así. Y ahí. Y van dejando los espacios. Esa va a ser su guía. Esa es la manera de colocar, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer del lado de acá. Ya, ahí está colocada esa. Ahora voy a colocarla de acá. Así mismo utilizo como escuadra esto. Como la tela está mal cortada, entonces tengo que darme cuenta que esté bien. Ahí. Entonces ahí voy a utilizar aquí así. Ahí. Ya. Esta pieza número 5 es la que yo les decía que va a salir con tela doblada aquí. Esta la voy a colocar en el lado donde está el doblez de la tela. Es decir, que la voy a colocar no aquí donde están los orillos abiertos, ¿ya? Entonces voy a colocar de esta forma. Ahí. Así. Abriendo, dejando los espacios para las costuras y para costuras. Y les decía que esta piecita de aquí la vamos a, esta es la que aquí, este es en tela doblada. Déjenme coloco aquí esto. Esta es la pieza del centro, este es el centro espalda. Aquí esto va a ir en tela doblada. Esta piecita va en tela doblada, ¿ya? De arriba a abajo, ¿sí? Pero yo le voy a realizar aquí un corte en toda la mitad. Le voy a tomar mitad de aquí, mitad de acá, y le voy a cortar y lo voy a separar y le voy a dejar un espacio de la profundidad de la deseada del tablón. En este caso yo le voy a dejar solamente 6 centímetros, es decir, que doblado me va a dar
me va a dar un tabloncito de 3 centímetros. Entonces yo le tomo la mitad y lo corto. ¿Sí? Yo lo voy a cortar totalmente. ¿Ya? Totalmente. Donde esto que dice tela doblada, irá acá en tela doblada. Así. Pero claro, para no desperdiciar tela, no lo voy a cortar aquí porque si no desperdiciaría mucha tela. Tendría que buscar un espacio, pero la idea es ponerlo así en tela doblada y separando 6 centímetros, que es lo que nos va a dejar el espacio para el tablón. ¿Ya? Entonces déjenme, ahorita voy a sujetar con alfileres y ya les indico de la piecita número 5, que ahorita veo que no se alcanzó a ver en la cámara, pero esta piecita, la número 5, la vamos a indicar ya mismo. ¿Ya? Por lo pronto, aquí está la ubicación, lo voy a sujetar con alfileres y le vamos a poner costura. ¿Ok? Mis niñas, aquí acabo de colocar los moldes. Miren, así tiene que quedar. Yo he puesto, esta es la parte delantera, ¿ya? Yo lo he puesto en el borde de la tela, donde está la tela en doblez. Y yo les decía que para colocar, ¿no? Colocar debemos utilizar una escuadra. En este caso, yo le utilicé una hoja de papel porque no tengo escuadra, ¿no? Pero yo le escuadré, es decir, que tienen que poner la regla así, ¿ya? Y esa es la que le va a servir de base para ustedes colocar las dos piezas de acá, las principales. Esta es la parte delantera. Entonces esa les va a servir como base, donde ustedes las asientan, ¿ya? Y en ese mismo orden ustedes la van sujetando. Yo le sujeté, esta es la parte del centro de la falda, la pieza número 1 delantero, ¿ya? Yo lo sujeté primero ese, basándome en la línea que acabé de poner aquí, ¿no? Esa es la regla que me va a servir de guía para que tenga el mismo nivel. La idea es que las piezas salgan con su debido al hilo. La pieza salga al hilo en relación a la forma que tiene cada pieza. Entonces, ¿de qué manera nos obligamos a eso? Simplemente lo vamos a poner con esta línea guía, ¿no? Que lo hacemos con una regla, con una escuadra, ¿sí? Yo ya lo hice con una hoja de papel, lo hice, pero les pongo de ejemplo esta regla. Ahí la ponen, entonces ahí van a fijar primero esta pieza, la del centro, la fijan y luego le dejan uno de costura en cada lado, aquí y uno de costura acá. Una vez que ya está hecho eso, le van con la segunda línea y lo van enfrentando en la misma dirección, la misma pieza, esta es la 1, esta es la 2, y le enfrentan dejándole 1 centímetro de distancia. Y lo he enfrentado ahí, ¿sí? Y le van trazando las líneas y así mismo pues le dejamos la costura. Aquí no le he puesto todavía costura, pero aquí debo dejarle 1 centímetro de costura, 1 centímetro de costura y lo trazamos y luego ponemos la otra acá, así, ¿sí? Ponemos así, ¿ya? Ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a dejar 1 centímetro de costura, de una vez lo voy a marcar para que ustedes vean, ¿sí? Aunque ahorita estoy con chulla a mano, ojalá se marque, ya. Bueno, ahí salió la línea, le dejé costura y luego de acá le dejo un espacio también de aquí de esta línea hacia acá 1 centímetro de costura y lo dejé ahí, ¿ya? Entonces aquí lo voy a sostener para que no se me mueva, me he olvidado de sujetarla, pero bueno, ahí va sujeta esta, dejándole 1 de costura, 1 de costura, y aquí abajo también debemos dejarle costura. Recuerden, esto va aquí, va prolongado, por eso mismo hay que enfrentar las piecitas, ¿no? Esta piecita de aquí viene así, ¿sí? Recuerden, ahí, así, ¿sí? Ahí. Tenemos que dejar costura en esta pieza de aquí, en la parte de aquí abajo. Costura aquí, costura aquí. Entonces así me va a quedar. Ahí, todo eso dejo costura y todas las voy. Lo único que he hecho es como decir distanciarlas una de otra, pero todas tienen el mismo sentido, ¿ya? Y como repito, con la base de la regla, ¿no? Para que salga rectito. Ahí está, ¿sí? Ahí.
ya, ahí, así, con sus respectivas costuras, ¿sí? Esa es la delantera, y ahí lo único que hago es yo cortar, ¿sí? Luego vengo acá a la espalda, aquí tengo la espalda está aquí, ya, esta es la parte de la espalda donde va a ir el cierre, ya, va a llevar costura solamente hasta la punta, porque acá le vamos a poner el cierre, ya, así mismo coloqué primero coloqué la de acá, utilizando así mismo la regla, así mismo utilicé la regla, puse una escuadra, y lo que hice fue esto, así, ahí, y en antes la tenía instalada la piecita chiquita aquí para que me sirva de guía, ya, pero ahorita ya la retiré porque esa va cortada ante el doblez, pero para que se nos ponga igualita en la misma hilera todas, yo antes le coloqué la pieza chiquita aquí, la otra, la número 5 la tenía aquí, para que vaya y haga la misma línea guía, ¿no? Entonces ahí coloqué esta, le dejé costura hacia el costado, ya, luego la de acá, así mismo le dejé costura, aquí no le dejo costura porque aquí es donde va a ir el cierre, todo esto lleva costura, ya, esto que se formó acá es lo que yo les dije, ¿no? Cerré la pinza de la espalda, como yo la cerré solamente hasta su profundidad, este valor se trasladó acá, ¿sí ven? Entonces se le va a formar bien el derrier, no les va a quedar aplastado, ¿sí? Entonces cerré yo la pinza de la espalda y el valor se ve reflejado aquí. ¿Sí ven cómo hay la separación? Esta es la pinza que tenía aquí, se trasladó en medio de las dos, donde estaba el corte. Entonces ahí dejé 1 centímetro de costura de un lado, del otro. Acá igual, ¿no? Así mismo, 1 centímetro, 1 centímetro. Así mismo acá abajo también 1 centímetro. O sea, la piecita también va con corte, ¿no? Entonces eso es, niñas, así tiene que quedar, ¿ya? De la pieza de la de la espalda, ¿sí? Y ahorita les voy a indicar, así les tiene que quedar. Y ahorita les voy a indicar la piecita de la espalda, la de abajo, la que va a ir el pliegue, es esta piecita, esta que yo ya la tengo aquí en un retazo que tenía, ahí, así. Esta es la piecita, hay que ponerla en tela doblada, esta es tela doblada, ya, la coloco esta pieza, luego le dejo un espacio, así mismo cogí una regla y le tracé la línea base, ya, porque esta es la pieza de abajo, la número 5, ya, tracé la línea base y esa es la guía, entonces ahí separo 6 y separo 6, ¿sí? Que ahí es donde va a ir el tabloncito montado, ya, que eso hay que hacerlo. Luego dejé costura aquí, 1 centímetro de costura a lo largo, porque esta pieza va cosida con la pieza número 4, ¿verdad? De la espalda, ya, entonces esto va cosido aquí y también va cosido acá. Tenemos que dejarle así, ya. Es más, se podría, de pronto podríamos, a ver si yo lo doblo así, porque esto viene a doblar así, esto hay que doblar así, miren, si yo lo doblo así, ahí nos queda la punta, ¿sí ven? Al doblar nos tiene que quedar así, ¿sí? Ahí, así nos tiene que quedar. Esta es la separación, así. Y como lo hacemos esto, la guía es que esta quede recta, separamos aquí, marcamos aquí, y esta punta de aquí tiene que estar unida con la de acá. Entonces al yo unir esta, me va a dar la parte inclinada de la falda, ¿sí ven? La parte inclinada de la falda, ahí. Claro, ahorita lo estoy haciendo con chulla a mano porque la otra está sujetando el celular, pero bueno, así queda. Entonces ahí queda formada la punta, y como ustedes ya son profesionales en puntas, no van a tener ningún problema. Aquí vamos a tener que trabajar una punta, ¿ya? Entonces esto es lo que con respecto al desarrollo del trazo. Yo mañana les preparo para la siguiente semana, les voy a preparar la confección, les voy indicando paso a paso qué pieza tenemos que cortar primero, qué pieza tenemos que coser primero. Recuerden, así queda, esta es la parte delantera, ¿ya?
Y luego tenemos la parte de la espalda. La parte de la espalda que es esta. ¿Ya? Esa es la parte de la espalda. Entonces ahorita yo ya voy a cortar y tendré que preparar aquí este espacio que quede, es la piecita que les acabo de mostrar que va en tela doblada y es donde va el tablón, y es la que forma la punta, ¿no? Esa punta que se forma en la piecita que acabo de indicarles va unida con la punta de aquí, pero eso ya se los indico en el otro video, ¿ok? Ya, ahora sí, una vez que tengan hecho eso, ahora sí podemos ya cortar, ¿sí? Cualquier cosa, igual mañana en clase, preguntas que tengan, hasta tanto ustedes ya lo pueden ir desarrollando, me pueden ir ya mandando fotitos, así como me mandó Teresita, me pueden ya ir enviando las fotitos para yo ver en qué posición está. Entonces las piezas que le vi a Teresita no estaban correctas, por eso le dije que no lo corte, ¿no? Pero ya con esto ya Teresita ya lo puede ir cortando. O sea, ya lo puede ir haciendo la presentación y antes de cortar que me indique para darle el visto bueno a ver si está correcto, ¿ok? Bueno, chao mis niñas, nos vemos para el próximo video. Un besito, nos vemos mañana en la clase. Chao.